Fue en su apogeo el cuarto lago más grande del mundo, pero hoy el mar de Aral en Asia Central solo conserva el 10% de su volumen de agua. Está muy cerca de desaparecer y ha perdido una superficie hídrica tan grande como el tamaño de Irlanda. En contra de lo que muchos pudieran pensar, la desaparición del mar de Aral no fue consecuencia del cambio climático, sino resultado de un plan de la Unión Soviética para impulsar la producción de algodón. Esta es la historia de la desaparición del mar de Aral, considerada la peor catástrofe climática de la historia de la humanidad. Pero antes de conocer más detalles de esta historia, no olvides suscribirte al canal de La Neura y activar las notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que se suben y así ayudarnos a seguir creciendo. Al principio de la década de los 50, el mar de Aral, ubicado en la frontera noroeste de Kazajistán y Uzbekistán, ambas ex repúblicas socialistas soviéticas, era uno de los lagos más grandes del mundo, con 68.000 kilómetros cuadrados. En la década de 1940, Stalin propone el Gran Plan para la Transformación de la Naturaleza, un proyecto de desarrollo agrícola que buscaba introducir rotación de cultivos de pastizales y construcción de estanques y embalses para asegurar alto rendimiento de cultivos en áreas de la estepa y bosques de la estepa. ¿Cómo lo haría posible? Forzándole la mano a la naturaleza, al desviar los ríos Sir-Daria y Amu-Daria hacia canales de irrigación en Asia Central. Stalin pensaba así convertir el flujo del río en presea de electricidad e irrigación para un floreciente bosque en medio de la estepa. El plan nunca se llevó a cabo a totalidad y se canceló tras la muerte del dictador en 1953. Sin embargo, un programa similar volvería a surgir poco después. A partir de los 60, se comenzó a aplicar un nuevo proyecto de desviación de los ríos para alimentar monocultivos de algodón, llamado oro blanco en la lengua uzbeca, un producto que fue por años explotado a toda costa y usando ingentes cantidades de fertilizantes químicos, y que aún hoy en día sigue siendo de gran importancia para los países postsoviéticos como Uzbekistán y Turkmenistán. El mal planeamiento hizo que muchas de estas aguas desviadas se evaporara antes de llegar siquiera a los campos de algodón. Las repúblicas soviéticas afectadas presionaron al gobierno de Gorbachov, pero nunca recibieron una respuesta satisfactoria desde Moscú. La producción de algodón era demasiado valiosa como para reducirla. Por otra parte, los planes de desviar ríos siberianos hacia Asia Central para alimentar nuevamente el lago fueron protestados por ecologistas soviéticos. Su doble estándar fue criticado, pues nunca protestaron cuando los dos ríos originales fueron desviados con el fin de alimentar los cultivos, y se acusó de discriminación étnica. Ya en tiempos postsoviéticos, el lago siguió siendo sacrificado por la producción de algodón, reduciendo su superficie en un 60% y su volumen en un 80% respecto a mediciones de 1960. Hoy en día, el lago está dividido en el mar de Aral del norte, más pequeño, y el del sur, más grande. Cruelmente, conserva el nombre de su antigua magnífica forma. Sin embargo, la desaparición del agua fue solo la punta del iceberg. Los agresivos pesticidas y fertilizantes utilizados para los cultivos de regadío contaminaron la tierra de la cuenca del mar y la poca y cada vez más salada agua que quedaba. Aunque el panorama es desolador, en las últimas décadas se han aplicado planes que ya tienen sus frutos. Un estudio del año 2013 señalaba que el Aral del Norte había ganado 2 metros de nivel, y la National Geographic reportó este año un 18% de incremento en su volumen. El puerto de Aral, que alguna vez se halló a más de 100 kilómetros de la orilla, hoy se encuentra a tan solo 20 kilómetros.
Los peces también han vuelto en cantidades suficientes como para volver a incentivar una industria que se hallaba muerta. Mientras en 2006 se capturaban 1.360 toneladas de pescado, este año el gobierno ha fijado el límite en 8.200. El Aral del Sur es una historia distinta. Aunque se pronosticaba su desaparición a principios del siglo, la cuenca aún alberga agua. Su futuro depende en gran parte de la recuperación de su vecino, quien comparte su flujo en tiempos de nevadas y lluvias. Otro efecto devastador del fenómeno ha sido la utilización indiscriminada de químicos en las plantaciones de algodón, lo que dejó en el suelo, ahora seco, partículas tóxicas que el viento levanta y esparce por las urbanizaciones de la región. Esto explica la alta incidencia de ciertos tipos de cánceres, infertilidad y otras complicaciones a los pulmones y el corazón en los habitantes de la zona. Sin embargo, otro plan no menos importante se está llevando a cabo en el sur, cerca de Moynak, en tierras uzbecas. Desde hace algunos años, un proyecto regional busca plantar miles de hectáreas de bosques en las zonas secas del mar Aral. La idea es que estos árboles, saxaules, para ser más específicos, puedan fijar la tierra y evitar que la arena y sal contaminada sea levantada por el viento. Puede ser que nunca más se vean en el mar Aral las olas de 7 metros que algunos ancianos dicen recordar, pero el lago y los habitantes que dependen de él todavía demuestran un estoicismo admirable. Un poco más de cooperación entre los países que lo circundan y dinero podría definitivamente revertir las décadas de decaimiento, dándole la oportunidad de volver a lucir con orgullo su magnánima superficie que impresionó nuestra especie desde el momento en que nos encontramos con ella. Si quieres conocer más detalles de esta terrible tragedia ecológica, te recomendamos ver el documental Aral, el mar perdido, de la documentalista española Isabel Coixet, publicado el año 2010. Si te gustó el video, déjanos tus comentarios más abajo. No olvides suscribirte al canal y dejarnos un me gusta para ayudarnos a seguir creciendo.